workshop y la invitación, por supuesto, para sumarme a la organización. Creo que una de las cosas que pueden propiciar el desarrollo científico, si bien es cierto que el dinero es un % importante, pero también este tipo de encuentros donde podamos intercambiar, hablar, conocer lo que hacen otros colegas, también ayuda mucho al desarrollo de todos nosotros. Así que espero que se mantenga durante muchos años más este workshop. Bueno, como decían, vamos a presentar una derivada de Caputo generalizada que en realidad ya fue utilizada en un trabajo que después les voy a comentar, en una visita que hice allá con Atangana en Sudáfrica, en la Universidad del Estado Libre, así es como se llama la universidad, en Bloemfontein. Y bueno, eso surgió a raíz de las discusiones, varias discusiones en el sentido matemático, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo conoce la derivada de Caputo. Recordemos que la derivada en las derivadas de tipo Caputo están dentro del integrando. Y en este caso, la derivada de Caputo tiene un núcleo degenerado, porque en la línea t igual a s ahí hay problemas, digamos. Bueno, una primera dirección que surgió para generalizar las derivadas de tipo Caputo, en general cualquier derivada fraccional, pero vamos a hablar de la de Caputo, es usar otro kernel, otro núcleo. Por eso después viene la derivada de Caputo-Fabrizio, en el cual este kernel es sustituido por un exponencial, que en el desarrollo de Taylor tiene este término, obviamente aparece este término. Más adelante vienen Atangana y Baleano y presentan una nueva derivada en el cual ya no usan la exponencial, sino la función de Mittag-Leffler, introducen una función de normalización para que cumpla ciertas propiedades, etc. Entonces, la primera dirección, digamos, de trabajo conocida fue por medio de usar kernel cada vez más generales. En el trabajo que va a presentar Paulo, el siguiente no, el otro, o sea, el tercero del día de hoy, verán que el kernel se sustituye por una función suficientemente general que contiene varios operadores de distintos tipos, desde el clásico hasta Caputo, por ejemplo, fraccionario. Bien. Y la otra dirección que nosotros usamos fue generalizar la derivada que está ahí presente en la definición. Es decir, tenemos otros operadores locales, ¿por qué no usar otra derivada en lugar de la derivada? O sea, tenemos operadores diferenciales locales desde, bueno, si bien desde finales de los años 50 y principios de los 60, no se logró una formalización completa hasta el 2014 con la derivada conforme de Khalil, Ourani, Yusif y Sabagev. Es muy famosa la derivada conforme. Nosotros también tuvimos una no conforme. En fin, hemos usado distintas de eso y hemos ido generalizando. Esta es como les decía, la derivada de Caputo-Fabrizio que generaliza el kernel, y la de Atangana-Baleano que usa la función de Mittag-Leffler. Ha habido nuevas generalizaciones del kernel usando otros tipos de funciones y después, como les dije, Paulo va a usar una lo suficientemente simple como para que sea muy general. Bueno, esta es una derivada que definimos en el 20, que le llamamos derivada n, en el cual, obviamente, si el kernel f es 1, esto se reduce a la derivada ordinaria.
Si el kernel F es, por ejemplo, T a la 1 menos alfa, tengo la derivada de Khalil. Si es T a la alfa, es otra de las derivadas que hemos usado nosotros, que hemos definido. En fin, tiene, lo importante de acá es que contiene tanto derivadas conformes como no conformes. Y este tipo de derivada, ¿qué nos da en el estudio, en las aplicaciones? Que cuando yo utilizo la derivada ordinaria, en general lo que yo puedo cambiar son las condiciones iniciales o algunos parámetros en el sistema. Cuando yo uso esta derivada, ahora yo tengo otras dos nuevas formas en la modelización, que es, puedo cambiar el kernel, el núcleo, y puedo cambiar el orden de ese núcleo. Por lo tanto, sumo dos nuevas vías a las aplicaciones, a la modelización, a la simulación, que han dado bastante buenos resultados y que nosotros quisiéramos, obviamente, expandir mucho más para seguir obteniendo resultados. Por supuesto, si bien el primer objetivo era participar, el segundo objetivo es lograr que haya interesados en este tipo de direcciones de trabajo y al final yo le voy a dar la palabra a Roberto, que también le va a hablar de una dirección que surgió hace, no sé, unos días. Bueno, estas son las distintas consideraciones normales que salen de la propiedad y de la derivada y por supuesto de su operador integral inverso, como sabemos. Y aquí presentamos entonces la derivada, le pusimos NC, bueno, Nápoles Caputo, porque usan la derivada esta que definimos y tiene para decirlo de alguna manera, el esqueleto de la derivada de Caputo. Obviamente, ustedes se dan cuenta que todo esto después puede ser usado en Caputo Fabricio y a Tangana Balián. Bien, eso ya les dejo a su imaginación. Bueno, esas son algunas de las consecuencias de la propia definición de la derivada y además definimos la derivada esta generalizada en el sentido de Riemann-Liouville. Bueno, ¿para qué hicimos con esta? Ven, acá está la derivada de tipo Fabricio y por supuesto con el núcleo. Acá tengo la de Riemann-Liouville, pero con el núcleo de Atangana Balián. Bueno, esta obviamente es el operador integral equivalente. O sea, eso estuvimos caminando algunas cosas. Y estudiamos un modelo del SICA con datos reales, obteniendo este tipo de derivadas. Bueno, primero la modelamos o obtuvimos con la derivada n particular. Y bueno, hay distintas, y obviamente es el clásico infectado, recuperado, sospechoso, bueno, normalmente las mismas categorías de cuestiones epidemiológicas. Bien, acá tenemos para distintos valores. Y después fuimos a usando Nápoles Caputo. Con la derivada Nápoles Caputo, bueno, obtuvimos algunas simulaciones. En particular, hay varias de ellas que nos dieron información. Yo no puse todos los gráficos acá, pero pueden, o sea, esto está a disposición de cualquier colega. Yo ahora les voy a mostrar cuál es el trabajo. Ahí están la simulación y algunas conclusiones que sacamos, que en realidad nosotros no esperábamos que fueran tan así. Bien, pero bueno, salió y esa así es la vida.
las cosas cuando usted usa nuevos operadores, no puede pretender que todo lo que se conoce de operadores de orden entero se repliquen esencialmente en este otro caso. Como creo que ayer habíamos estado hablando, siempre se compara con las derivadas de orden entero, o sea, con los modelos que usan derivadas ordinarios de orden entero, por una cuestión de que son los conocidos, no porque nadie pueda demostrar que ese es el modelo correcto para la naturaleza. Por eso, no es que tengamos que preocuparnos por los resultados que se obtienen en un trabajo de simulación, porque estén o más cerca o más lejos de la solución entera. Debo recalcar que la solución entera siempre se usa como referencia porque es la conocida, porque está en todos los libros de texto, en general, en miles de artículos ya publicados. Bueno, ¿cuáles son los puntos esenciales acá, que es lo que quiero destacar? Que podemos, a partir de las derivadas fraccionarias clásicas, podemos generalizarlas usando algunos de los operadores locales, diferenciales locales, que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, yo no quise referirme, pero también está la derivada fractal fractional. En esa derivada fractal fractional, la derivada ordinaria se sustituye por una derivada fractal. No es por la derivada fractal, es por una. Entonces, creo que al final de la jornada, el punto esencial es que yo ahora puedo incorporar en la simulación ya no solo el valor de alfa que venía intrínseco en el kernel, no, también puedo incorporar el núcleo que estoy poniendo en el operador diferencial utilizado. Y eso obviamente nos va a dar mucha más riqueza en nuestro análisis y obviamente mucha más aplicación o aplicabilidad. Debo decir algo que dije, no sé si Gustavo está ya acá, pero dije hace una semana en la Universidad Nacional General Sarmiento, donde estuve. Lamentablemente el dinero no está en la teoría. El dinero está en las aplicaciones. Eso nos está diciendo que hay que hacer aplicaciones sí o sí. Por otro lado, como les decía, esto nos marca que puedo usar otros operadores locales, por ejemplo, los de esta derivada, pero que además nosotros, ahora Roberto les va a comentar algo que estuvimos hablando, existe una definición. Hola. Existe una definición de operador diferencial local de Mingarelli del 2018 que es muy general y que es el que usa Roberto para hacer una nueva generalización. Debo decir que, por supuesto, esta derivada, o sea, a la derivada n que vimos arriba, que la volví a repetir acá, se definió la exponencial, obviamente. ¿Por qué? Porque queríamos definir la transformada de Laplace generalizado, su inversa, y ahora nosotros tenemos la transformada de la derivada de Nápoles-Caputo nada más, perdón, ahí se me fue la F, es esta que está acá, con la cual yo ahora ya tengo otra herramienta además para proceder a la solución de ecuaciones diferenciales que involucren estas nuevas derivadas que, si ustedes quieren, les pueden llamar híbridas o mezcladas, o el término que más le parezca. Bien, yo ahora no sé si Roberto quiere que yo deje esta filmina y él habla, o saco la filmina. Voy a escribir rapidito para exponer lo que acaba de introducir, entonces voy a compartir pantalla rapidito.
Muy bien. Me parece que ya se ve. Y, Sí. ok. Bueno, básicamente lo que acaba de comentar el profe Juan es que efectivamente hay todas estas derivadas de tipo local que se han trabajado desde hace algunos años hasta la fecha, incluida la propuesta por el profe Juan hace unos años. Se pueden englobar en operadores de este estilo, que bueno, en este trabajo los hemos denotado de esta manera. Ni alfa de una función f de t definida en el eje real positivo, pues como el límite, cuando epsilon tiende a cero, de f de n, que depende de tres parámetros, la t, el incremento epsilon y el orden de derivación alfa, todo esto menos f de t dividido por epsilon. Estos operadores, como bien comentó el profe Juan, fueron estudiados por Mingarelli en el 2018 y nuevamente fueron revisitados por Mingarelli y una estudiante suya en 2022. Y entonces, lo interesante de estos operadores es que al menos en estos dos trabajos, esta función de tres variables, o sea, aquí, bueno, como dije, f es una función definida en el eje real positivo, real valuada, pero este núcleo, este kernel, se le puede llamar así, pues está definido en el dominio de la función cruz, alguna vecindad del cero. Del cero, exacto. Exacto, cruz, pues el 0, 1, 0, ¿no? 1. Ajá, que Exacto. son los órdenes bajos que se consideran a priori en esta primera aproximación. Y entonces, en estos trabajos, como dije, se dan condiciones bajo las cuales se tienen propiedades que ya se conocían para las derivadas locales, fraccionales, como lo son regla del producto, regla de la cadena, la existencia de un inverso por la izquierda y por la derecha, salvo constante. De hecho, ese inverso, que sería como la integral que le corresponde a esta derivada local, bueno, nosotros lo denotamos de esta forma, y sería, esta integral ya la presentó el profesor Juan hace unos momentos, pero es algo de este estilo. Tú tienes tu función, la estás integrando, y el núcleo le tomas la derivada parcial respecto al incremento, le evalúas con epsilon igual a 0, aquí haces variar la primera componente de la función y pones el orden, ¿no? Y esto pues genera un operador integral que es inverso por la derecha de Por la esta, derecha. Sí, por la derecha. y por la izquierda es como en el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es la función Exacto. menos constante, ¿no? Exactamente. Y tenemos también integración por partes, una fórmula correspondiente a este operador integral relacionada con este operador diferencial. Y entonces, la propuesta que estamos trabajando ahorita, el profe Juan y un servidor, consiste justamente en esto, en hacer un híbrido de los operadores locales con el enfoque no local. Pero bueno, lo que les voy a mostrar salió realmente por accidente, por buscar un resultado, y la verdad es que resultó en algo muy interesante. Y lo que queremos es estudiar este tipo de operadores. Que bueno, aquí voy a usar esta notación, NIC de alfa de la función f de t como la integral fraccional desde 0 hasta t. Y aquí el núcleo que normalmente aparece en la derivada Caputo lo vamos a modificar de la siguiente manera. Esta función de acá, cuando la voy a evaluar en el 1, o sea, voy a tomar f igual a 1, y entonces lo que yo voy a tener es ni menos alfa 1 evaluado en t, menos ni menos alfa en 1 evaluado en s. Ahorita explico por qué se hace esto. A la menos alfa por la función que se está derivando, por la derivada de esta expresión, pero la derivada de esta integral, como podemos ver arriba en la definición que puse hace un momento, pues no es otra que 1 entre el núcleo, la derivada parcial del núcleo respecto a epsilon, en S0 alfa, ¿no? Bueno, aquí es S, todo esto integrando respecto a S. Este operador, aunque se ve muy extraño,
realmente es parte de otra familia de operadores tipo Caputo, que se han estudiado también en la literatura, que son de integrales y derivadas fraccionarias respecto a una función. Esto pues es un caso particular porque estamos escogiendo esa función como nuestra integral que resulta de definir esta derivada local. Estamos escogiendo esa función tomando f igual a 1 y aquí pues va su derivada. De hecho, si aquí fuera cualquier función phi de t, digamos, cuando phi es la identidad, recuperamos la derivada de Caputo usual. Claro. Ah, bueno, aquí de hecho me faltó alguna disculpa. Aquí no es f, es la derivada ni de orden alfa de f, haciendo alusión a lo que dijo el profe hace rato, a tomar un híbrido de un operador no local, que en este caso está dado de esta manera integral, con el operador local que definimos hace unos momentos. Y bueno, una de las razones por las que estamos estudiando este operador es por su buen comportamiento respecto a la transformada de Laplace asociada a este operador. Yo puedo definir una transformada de Laplace de la siguiente manera, muy parecido a como se hace usualmente, solo que voy a poner como que una función ahí adicional, y esa función adicional va a estar determinada por esta integral, con f siendo 1. Y entonces lo que voy a obtener es la integral de 0 a infinito, bueno, así se define esta transformada, de e a la menos s, hasta aquí todo bien, pero aquí vamos a colocar la nueva función, que en este caso es mi integral, y entonces nos queda algo de la siguiente forma, esto evaluado en t, por la función que le estamos aplicando transformada, por la derivada de esta expresión, que ya vimos que es 1 entre el núcleo, entre la derivada parcial del núcleo, ¿no? Y nos va a quedar aquí abajo, n epsilon, aquí puse m, una disculpa, n epsilon s 0, bueno, aquí ya estoy usando la t como variable de integración, alfa de t. Y bajo esta transformada de Laplace nosotros encontramos que la transformada de Laplace de este operador híbrido, pues resulta en una forma muy similar a como sucede con la derivada usual. La transformada de Laplace de esta nueva función, de esta nueva derivada fraccional, resulta, pues justamente, vamos a definirla por brevedad como f de s, como se acostumbra, pues resulta que esto es igual a s a la alfa por la transformada de la función original. De hecho, sí, más bien, sí, disculpa, una confusión aquí. Más bien, es que se trata de borrar. F de S es la transformada respecto a ni menos alfa de la función en sí misma. Sí, pero se entendió. Exacto, sí, es lo que quería decir. Entonces, lo que obtenemos es esta identidad, que esta identidad también la observamos con la derivada de Caputo usual, pero en ese caso lo que tenemos es, en lugar de derivada local generalizada, es derivada usual, y en lugar de esta función que colocamos acá, pues es la identidad, simplemente. Lo que observamos es que podemos definir la transformada adecuada para preservar esa identidad y que sea operacionalmente adecuada para resolver problemas asociados a este operador no local. Y pues de momento eso es lo que estamos trabajando. Todavía falta desarrollar algunas propiedades adicionales y, ¿por qué no?, aplicarlo a algún modelo que se preste, ¿no?, para una primera aproximación, observar cómo se comportan las soluciones y, bueno, al tratarse de un modelo no local, si da el tiempo, pues también estaría muy bien analizar cuestiones de estabilidad respecto al orden de derivación en este nuevo contexto, pero bueno, eso ya es tema aparte. Esto es más o menos de lo que habló el profesor Juan, pero bueno. Sí, quiero destacar por último que en este otro camino, acá se está generalizando, si bien están relacionadas las dos cosas, pero se está generalizando tanto por el kernel como por el operador diferencial utilizado. Es cierto, sí, buen punto, sí, porque aquí el kernel pues ya no es el mismo que el de la derivada Caputo. Ya lo estamos modificando con esta función que resulta justamente de la integral que invierte a esta derivada local. Sí. Bueno, muchas gracias, Roberto.
No, ¿de qué? Voy a dejar de compartir pantalla, no sé si usted vaya a compartir de nuevo, pero ya le digo. No, está bien. No, esto era todo lo que queríamos hablar. Rafael, no sé si... Agradecemos ahí al profesor Juan Napoli y a Roberto. Gracias por el tiempo y por el espacio, profesor. No, tranquilo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Una pregunta, digamos, estas nuevas definiciones de fraccionario y eso, ¿ya le han encontrado algunas aplicaciones? Así como el profesor dijo ya. No, en mi caso, la que yo presenté sí, sí, está publicado y todo. Lo que pasa es que lo que acaba de decir Roberto debe tener, ¿qué? Unos días de vida, ¿no, Roberto? Sí, aproximadamente, o sea, realmente es muy fresco, o sea, está salidito del horno, apenitas, estamos incluso elaborando la receta del platillo, todavía no podríamos hablar de aplicaciones. Todavía estamos probando a ver si lleva más comino o más sal. Exactamente, todavía estamos midiendo, como diríamos acá en México, el agua a los camotes. Sí. Algo interesante, esa generalización. Gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Juan y a Roberto. Bueno, esperemos, vamos a ver la segunda ponencia. Rosalío está, yo vi que entró. Digo, me pareció que entró. Me parece que la vi también por aquí. Sí, Rosalío está. Sí, ahí está. Rosalío Reyes. Veo más oscuro lo que soy. Rosalío Reyes. Rosalío, no Rosario. Rosalío con L. Sí, disculpa ahí. No pasa nada, suele ser un error muy común. ¿Cómo estás, compa? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Ahí estamos, disfrutando que está llegando el calorcito acá en Corrientes. Ok, eso es bueno. Muy bueno. Ahí te vemos ya, Rosalío. Ok. ¿Profe Juan lo presenta o lo presenta? Sí, no hay problema. Bueno, ya. Yo cerré mi de eso. Bueno, dame un momento, Rosalío. Okay. Ahí está. Me había cerrado mi PDF. Bueno, tenemos ahora el placer de presentar a Rosalío Reyes Guillermo, modelo fraccional para el estudio de tuberculosis en México. En realidad, bueno, él está ahora en la Universidad Carlos III de Madrid, pero su alma mater es la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿No es así, Rosalío? Correcto. Bien. Bueno, entonces, cuando quieras, yo tengo la suerte de conocerlo ya hace unos años, así que por eso puedo hablarle podemos hablarnos con un poco más de confianza. Sí, claro, un placer. Bueno, Rosalío, cuando quieras. ok. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Sí, ahí se ve. Vale. Sin problema, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en este encuentro. Realmente es para mí un honor y pues les quiero hablar sobre lo que es un modelo fraccionario para lo que es el estudio de tuberculosis en México.
Vale, antes que nada, esta presentación está basada en un trabajo previamente hecho con el doctor Juan Carlos Hernández Gómez y el doctor José María Cigarreta de la Universidad Autónoma de Guerrero y el doctor José Manuel Rodríguez de la Universidad Carlos III de Madrid. Este trabajo que está apareciendo en pantalla ya está publicado. Entonces, sobre este trabajo es mi presentación. Bueno, ya sabemos que del cálculo fraccionario es tan antiguo como el cálculo clásico. Muchos matemáticos lo han abordado a lo largo del tiempo, como he mencionado. Y actualmente existen muchas definiciones para lo que sería la derivada fraccionaria, entre las que tenemos las de Riemann-Liouville, por ejemplo, o Caputo, que son las que estamos viendo en pantalla. En ese trabajo lo que hacemos es trabajar con lo que es una derivada fraccionaria local generalizada, cuya definición es la que estamos viendo en pantalla. Esta derivada fraccionaria depende de lo que es un kernel, T mayúscula, la cual tiene que ser una función positiva y continua sobre un intervalo. Y básicamente la derivada g de orden alfa con el núcleo t de una función f de t está definida de esta manera. Ahora, esta definición presenta muchas ventajas. Por ejemplo, abarca otras definiciones, ¿sí? Otra, por ejemplo, es que si el núcleo es igual a 1 cuando alfa es algo natural, tenemos lo que es una derivada fraccionaria local conformable. Si el núcleo depende de t cuando alfa es algo natural, entonces tenemos una derivada no conformable. Un caso particular de esto es si tenemos el núcleo t a la 1 menos alfa, entonces tenemos lo que es la derivada conformable de Khalil, que está definida de esta manera. Si consideramos este núcleo que es t a la parte entera de alfa menos alfa, pues en este caso, cuando alfa es algo natural, el núcleo vale 1, y así tenemos lo que es una derivada local conformable. Bien, otro ejemplo, creo que es que están mencionando, es cuando tomamos este núcleo, que es e a la t menos alfa. Entonces tenemos lo que es una derivada local no conformable, que está estudiada por Guzmán, Langton, Lugo, Medina y el doctor Nápoles. Está publicada de esta forma. Vale, entonces vamos a estudiar lo que son las propiedades de esta derivada fraccionaria que se está proponiendo, ¿sí? La definición es esta. ¿Qué propiedades tiene esta derivada? Bueno, para empezar, que nos permite calcular lo que es la derivada con relación a la derivada clásica. Por ejemplo, tenemos que si la derivada de orden entero alfa de f existe, entonces la derivada g alfa de t de f está dada por esta expresión que estamos viendo en la primera parte, que es el núcleo elevado a la parte entera de alfa por la derivada de orden, por la derivada de la parte entera de alfa de la f de t, que básicamente es la derivada clásica. Si alfa está entre 0 y 1, entonces tenemos que la función es derivable, es g alfa t derivable, si solo si f es derivable en t. Y en este caso tenemos que la derivada está dada por esta expresión, ¿vale? Que es un caso particular del primer apartado. ¿Qué otras propiedades cumple esta derivada? Bueno, cumple lo que es la linealidad, ¿sí? En este caso separa sumas, saca escalares, también tiene lo que es la regla del producto y la regla del cociente, cosa que también en muchas derivadas fraccionarias no sucede. Además, esta derivada, el valor de una constante es igual a 0 para cualquier constante. Repito, algunas derivadas fraccionarias no cumplen esta propiedad, que es la que nosotros muchas veces deseamos que empareje con la derivada clásica. Además, tenemos lo que es la regla de producto, una regla de producto para esta derivada, y está dada por esta expresión. Básicamente, la derivada g alfa de t, la derivada g alfa t de lo que es una composición es básicamente esta, que prácticamente es bastante Es la parecida regla de con la lo... cadena. La regla de la cadena, sí, perdón, la regla de la cadena. Mil disculpas. Sí, sí, sí. La regla de la cadena. Dije producto. Mil disculpas. La de producto ya está previamente. Gracias.
Bien, además se estudió lo que es un operador integral que está relacionado con dicha derivada, el cual está definido de esta manera. Y pues lo que también deseamos es lo que se cumple, que básicamente es el teorema fundamental de cálculo, que el operador evaluado en la derivada me regresa básicamente f de t menos f de a y viceversa. La derivada del operador me devuelve lo que es la función que estamos trabajando. Bien, básicamente tenemos lo que son el modelo de Gompers. El modelo de Gompers es usado para modelar lo que son crecimientos de poblaciones, crecimientos de tumores, crecimientos de epidemias. Es ampliamente usado en biología, entonces en este caso, como nuestro objetivo es dar una aplicación para tuberculosis, es el modelo que elegimos. De hecho, tengo entendido que es el segundo modelo más estudiado después del modelo logístico. Entonces, lo que queremos es ver que su generalización fraccionaria nos dé una mejor capacidad predictiva. Bien, este modelo pues ha sido aplicado antes para lo que es modelar, en este caso, un crecimiento de tumor. La ecuación diferencial de Gompers está dada por esta expresión que está aquí abajo. Ahora, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista fraccionario con la derivada que se propuso. En este caso, dicha ecuación diferencial pasa a ser esta. Y también se puede calcular su solución y está dada por esta expresión, que es la número 5. ¿Vale? La demostración, bueno, se basa en unos cuantos pasos. Primeramente necesitamos lo que es el operador integral para este caso. Aparte necesitamos esta relación, que vamos a ocupar más adelante. Y necesitamos tus resultados. La primera es la regla de la composición, ¿sí? Y notemos que en este caso la función y de t se puede ver como una composición de dos funciones, f y g. Luego pues aplicamos la regla de la cadena, y también aplicamos lo que es este otro teorema. Simplemente haciendo paso por paso, llegamos a lo que es el resultado deseado. Además, si tenemos lo que es una condición inicial, podemos obtener lo que es un resultado más exacto, ¿vale? Bien, ahora tenemos lo que es el modelo de Gompers y vamos a considerar un kernel en particular. Vamos a considerar este kernel que es E a la alfa menos 1 por T, con alfa entre 0 y 1. Tenemos entonces que la función en este caso quedaría de esta forma. Y bueno, para esto vamos a ver primeramente el comportamiento de esto comparado contra la contra la derivada de Caputo y la derivada de Cali. Notemos que para estos parámetros que están aquí indicados, la derivada de Cali se aproxima más a la derivada ordinaria clásica, mientras que la derivada generalizada con nuestro núcleo y la derivada de Caputo parecen un poco alejarse un poco más. Al principio todas parecen empezar igual, luego se van separando. Bien. Se usó lo que es regresión bayesiana para poder estimar los parámetros adecuados, para poder hacer el modelo de función. En este caso, los puntos negros corresponden a los datos reales. La función de negro corresponde a la derivada ordinaria, la azul corresponde a la derivada fraccionaria con este núcleo, la verde es la de Cali y la roja es la de Caputo. Entonces, notemos que en este caso, para estos parámetros, tanto la de Cali como la de Caputo se aproximan más a la derivada clásica. No obstante, en este caso, es mejor la otra derivada, la g de alfa de t con este núcleo, ya que aparentemente se aproxima mejor a los datos. Esto lo podemos verificar calculando los errores L1, en donde vemos que esta derivada, la g alfa t con este kernel,
tiene el menor error L1. Entonces, en conclusión, bueno, para este caso, para la tuberculosis, para este modelo de tuberculosis, la derivada generalizada G alfa T con este núcleo da una mejor aproximación que la derivada ordinaria clásica y otras derivadas clásicas también fraccionarias. Y perdón, creo que me fui bastante rápido. Ya sería todo. Está bien, Rosalío, no hay problema. O sea, no tiene exacto del background del trabajo, esta derivada que usa Rosalío acá, tiene una, bueno, pueden ver ahí las referencias, pueden ver el trabajo, está en la revista de la Unión Matemática Argentina. Tiene, te dicen, bueno, pero es más o menos lo mismo que la derivada, que otras derivadas. Esta es una derivada que está definida para cualquier orden, o sea, para cualquier alfa mayor que 0, no alfa entre 0 y 1. Bien, esa es la primera cuestión. Segundo, con alfa entre 1 y 2, ahí en el trabajo van a encontrar un ejemplo de una función que es derivable en un punto y no es continua en dicho punto. O sea, lo que yo les comentaba ahorita, usted no puede generalizar una cosa matemática y esperar que todo funcione exactamente igual que como funcionaba antes. Ese es el kit de la cuestión. Bien. Rosalío, ustedes en el trabajo bueno, a ver, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, observación? No, yo tengo como una observación o una pregunta, un comentario. O sea, ¿por qué esta derivada te permite hacer el modelo? ¿Y por qué la clásica no? Bueno, es que... O sea, ¿por qué te permitió no decir, bueno, no, con la clásica tengo, no obtengo esto, y con esta derivada, ahí sí me arroja mejores resultados a la parte real? ¿Hablamos de esta parte? Sí, exactamente. Sí, ahí. Bueno, es que realmente estamos buscando precisamente esto, un modelo que aproxime a los datos. Y bueno, realmente con este kernel funcionó bastante bien. Yo creo que principalmente la eficiencia se debe también al kernel, que es bastante práctico al momento de hacer los cálculos. Si, por ejemplo, hubiéramos elegido otro kernel un poco más complicado, como por ejemplo el de t a la parte entera de alfa menos alfa, entonces se hubiera complicado bastante y posiblemente aquí hubiera sido otro resultado. Tal vez mejor, tal vez peor, no lo sé, pero prácticamente lo que tiene esta es que podemos cambiar el kernel y al cambiar el kernel también podemos se cambia el ajuste. Mientras que, por ejemplo, la derivada ordinaria pues ya está fija y la de Cali y Caputo también La de están negro está relativamente muy lejos, fijas. Y en ¿cierto? cambio O sea, esta, los puntos negros son los datos reales. uh-huh. Ya entendí. Entonces, yo creo que aquí lo fuerte de esta, ¿por qué permitió esto? Bueno, por la correcta elección del kernel, Sí. ya que la derivada está definida también sobre lo que es el kernel T, que también depende de T y de alfa. Según la elección del kernel, podemos tener una cosa que sea más fácil, que se ajuste más, o algo que sea un poco más complicado, y también, como mencioné antes, si elegimos el kernel de cierta forma, coincide con otras derivadas fraccionarias. Ok. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Rosalío. Uh-huh. Bueno, primero que nada, felicidades. Muchas Es un gracias. excelente trabajo. Y por otro lado, mi pregunta es, numérica o analíticamente hablando, basado en tu experiencia elaborando el modelado de este, bueno, el que estás mostrando, ¿tú crees que, por ejemplo, modificar tu definición para que en lugar de... Esta definición está muy enfocada a diferencias hacia atrás. Digo esto Sí. porque en otro trabajo el profe Juan me contó que
propusieron una definición local donde hay dos, incluso hay dos núcleos, pero precisamente como para que en lugar de verlo como diferencias hacia atrás, como que verlo en otra dirección, ¿no? La parte del cociente de diferencias. Entonces, por ejemplo, en este caso tienes T menos KH por el núcleo, pero podríamos tener diferencias centradas o diferencias hacia adelante. ¿Tú crees que ese tipo de modificaciones mejoren el modelo o no? O no, no sé, digo, basado en estos datos que tienes. Mm, pues, a ver, podrían tal vez mejorarlo en que se ajuste mejor, pero también podrían complicarlo para el cómputo. O sea, bueno, es mi punto de vista. O sea, si modificamos esta forma que está aquí dentro de lo que es presente el núcleo, como usted dice, si lo cambiamos por una suma, por un cociente, entonces sí podríamos tal vez tener algún mejor ajuste, pero también es cierto que se va a complicar bastante al momento de hacer las cuentas. Bueno, se podría complicar más al momento de hacer los cómputos numéricos. Y repito, incluso este modelo, así como está, si no se elige un kernel que sea fácil de trabajar o relativamente cómodo, por así decirlo, Sí, una potencia. ajá, podríamos tener cosas más complicadas que tal vez se ajusten mejor, pero pues tal vez no. Entonces yo creo que pues tendríamos que ver, juega bastante el kernel, cómo se elija el kernel para esto. Sí, claro, claro, sí, pues de Mittag-Leffler ni hablamos, ¿verdad? Es más complicado todavía, sí. Como dices, computacionalmente. Ok, muchas gracias, te agradezco mucho. Una pregunta, otra, pero es más o menos para los tres que están ahí involucrados en la temática esa derivada. ¿Existe una expresión, no, o sea, no necesariamente tiene que ser la diferencia y combinatoria, algo así, o sea, para el caso alfa negativo, que se habla de derivada? Lo que pasa es que en el formalismo matemático, el orden de la derivada se ha asumido como positivo, y cuando el orden de una derivada es negativo, estamos considerándolo como el operador inverso, o sea, Ok, la integral. ok. Pero es por el formalismo, Por digamos. formalismo. Entendí. Bueno, muchas gracias. Yo iba a hacer una pregunta. Bueno, sí, Carlos. Sí, buenas. Bueno, también relacionada tal vez para los tres que están trabajando en esa área en particular. ¿Hay una forma en específica en la que se puede elegir el kernel, o una vez escogido el kernnel, más bien, y también una vez escogido el kernel, cómo podríamos considerar si el kernel seleccionado es el óptimo para trabajar? Por ejemplo, en el caso particular de ese trabajo, va relacionada a la pregunta, lo que hacía también Roberto. O sea, ¿cómo sabemos que si ese kernel o usamos otro, y por qué ese podría ser óptimo en términos de una solución más exacta, ya hablando de la simulación numérica? O sea, ahí van dos preguntas, creo, ¿verdad? ¿De qué manera se escoge? Y En realidad, lo que estás diciendo es un problema trascendental, porque, por ejemplo, yo te digo, yo puedo elegir un kernel y buscar para ese kernel el orden óptimo, ¿verdad? ¿Correcto? Y por el otro lado, yo puedo tener para el orden 0,75, por ejemplo, cuál es el mejor kernel que me modeliza la cosa. Eso hasta ahora, no sé, no hemos afrontado una cuestión teórica para poder tener un criterio para decidir qué kernel y qué orden. Hasta ahora lo que estamos haciendo
es utilizando distintos kernel con distintos órdenes y obviamente entonces a partir de ahí elegir la mejor aproximación. Sí, de hecho, es lo que dice el doctor Nápoles. En este caso, yo podría pensar, ok, elegimos este kernel. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a trabajar con Gompers, porque Gompers es lo que sirve para modelar más fácilmente crecimientos de bacterias, crecimientos de epidemias. Y bueno, en Gompers vemos que están involucrados exponenciales y logaritmos. Entonces, como que suena buena idea tomar alguna exponencial. Esa es una. Entonces, en este caso, como dijo el doctor Nápoles, primero se eligió lo que es el kernel y después el kernel, que en este caso es E a la alfa menos 1 por T. Después de eso, se buscó el orden que encajara que encajara con lo que es el problema. Con los datos. Con los datos, que en este caso no lo puso una disculpa, pero está en el trabajo. En el paper aparece cuál es el valor de alfa para este caso. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, agradecemos nuevamente a los tres, a Rosalío, a Juan y a Roberto. Nada más para abonar un poquito a lo que acaban de decir, sí es una cuestión, al menos en el argot del modelado, pues solamente es como, a ver qué estoy modelando, cómo se comporta el fenómeno, porque también ahí puede que mi fenómeno acarree memoria, pues entonces el operador puede ser mejor no local, o tal vez no es necesario tomar en cuenta la memoria, tal vez es un proceso de Markov, entonces tal vez conviene mejor una local, por decir, entonces sí es también una cuestión de modelado y como hay muchas derivadas fraccionarias, pues muchas veces, te repito, en cuestión de modelado es la que tú creas o en tu experiencia o de tus colaboradores funcione mejor. Teóricamente, como dijo el profe Juan, está en chino. Porque hay muchas opciones. Es todo. O sea, es como una ficha. O sea, vamos a probar este kernel si funciona y si se modela, si coincide con los Exacto, datos. sí. Los datos. Vamos a poner otro kernel y así. Hay muchos análisis, de hecho, estadísticos que también se dedican a estudiar qué derivadas fraccionarias son más apropiadas para ciertos fenómenos. Hay un trabajo de un colega en Sonora, de hecho, que lo expuso en agosto, donde él puso a prueba Caputo, Khalil y no me acuerdo qué otra, creo que la ordinaria, en un modelo logístico y mediante un estudio estadístico, pues como que determinó mejores o peores rendimientos de cada definición. Listo. Bien. Bueno, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lamentablemente me perdí tu charla, tu exposición, Reyes, llegué justo en el último momento, pero bueno, yo también voy por el lado del modelado de datos concretos. Digamos, me preguntaba si probaste con algún kernel donde estocásticas, digamos, con ecuaciones fraccionarias estocásticas también, si en los procesos que vos estás modelando no hay algo estocástico, como para también ver esa posibilidad, pero te repito, me lo perdí lamentablemente, voy a tratar de recuperar tu charla de alguna manera, bueno, cuando el video. La pregunta era esa entonces, sí. No sé si hablaste de eso, pero por ahí trabajar con algún modelado de ecuación fraccionarias estocásticas. No, en este caso no trabajamos con datos estocásticos, con modelos estocásticos. Se trabajaron tengo entendido que con datos reales. Realmente, en una parte, me sorprendió que pudieran encontrar esos datos porque al parecer México no lleva un registro de la tuberculosis y encontraron lo que son 18 datos para este modelado. Entonces, no trabajamos con modelos estocásticos. Yo estoy tratando de ver si por ahí en la estocasticidad no podría estar hasta en el orden de fraccionario también, ¿no? Es algo más flexible todavía. Sí, eso sí pasa, profesor. Hay muchos trabajos. De hecho, colegas mexicanos también se dedican. En Guerrero, justamente en la Autónoma de Guerrero, hay colegas que se dedican a estudiar modelos
con el orden de derivación siendo una variable aleatoria, por decir un ejemplo. Bueno, sí, en general hay derivadas fraccionarias, así, hablándolo en modo general, con orden variable. Puede ser aleatorio o no, pero con orden variable. Claro, también. Bueno, Claro, de hecho, sí, como dice, en definitiva, lo que estamos enfrente es un mundo muy grande. exactamente, como dijo el doctor Nápoles, de hecho, un problema, ya que elegimos el kernel, es ver qué orden es el adecuado para dicha derivada fraccionaria. Que en Claro. ese caso creo que fue algo como 0.85, algo por el estilo. O sea, Sí. Está bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Rafael. No, una pregunta. Bueno, Ya ahora sí, ya agradecemos. le hemos agradecido como 5 veces a Enésima Rosalía. perdón, es que me fui muy rápido, mil disculpas. Enésima vez, nada, está bien. Yo creo que esa es la mecánica de estos seminarios, ¿no? De Claro. discutir y conversar. Y ahí en esas preguntas ahí es donde salen los papers, las investigaciones. Okay. Y se aclaran bastante dudas. Sí. Bueno, profe, le dejo ahí para que le dé la entrada a Paulo, que parece que ya está ya. Sí, ya está. Bueno, gracias, Rosalío. Muchas gracias. A ver cuándo nos vemos. Bueno, Paulo ya está acá. Paulo, tuve la suerte de dirigir la tesis de licenciatura y de doctorado Y de en otras maestría. áreas, y de maestría en otras áreas, pero ahora él forma parte del grupo de análisis no lineal que les comenté. Él dirige su proyecto en la Facultad de Ingeniería Agraria. Yo dirijo el proyecto en la Facultad de Ciencias Exactas. Ambos proyectos están dentro del grupo de análisis no lineal. Y bueno, él va a hablar hoy de una de las direcciones de trabajo que tenemos, que son las desigualdades integrales, en particular de Hermín Habermas. Buenas noches a todos. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias por permitirnos, ¿cierto?, contar los avances que uno puede, ¿no es cierto?, ir teniendo en el trabajo que vamos realizando día a día, ¿no es cierto?, en esto. Y bueno, lo que le voy a contar un poquitito, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ahí le compartí, avísenme si se ve bien, por favor. No, este no es, acá. Ahí le voy a agrandar. Ahí está. Se ve muy bien, no hay problema. Bien. Bueno, cualquier cosa, si por ahí se me corta un poco la conexión, ténganme paciencia, justo estoy en un tren ahora viajando, así que, pero bueno, creo que va a funcionar todo bien. Bueno, como decía Juan, una de las líneas de investigación que tenemos, nosotros que mantenemos, es el estudio de las desigualdades integrales, ¿no? Bajo algunas ciertas nociones de convexidad y ver las relaciones, ¿no es cierto?, que se pueden establecer entre ellas o sea, entre los tipos de desigualdades, que en este caso en particular yo le voy a hablar de dos, la ermita de Amar, y su generalización a la ermita de Amar-Feller, ¿no? Vamos a mostrar algunos resultados a través, ¿no es cierto?, de la derivada pesada de Caputo, que si alguna vez la estudiaron o la leyeron, ¿no es cierto?, la derivada pesada de Caputo es, como se puede ver, una generalización de las derivadas de Caputo, ¿verdad? Lo que sucedería en este caso, nada más que vamos a poner un peso, vamos a poner una función, es decir, un grado más de libertad, para poder generalizar los resultados, dicho de otra manera, ¿no es cierto?, poder poner diferentes tipos de resultados bajo un mismo modelo, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Juan recién, vengo de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina y, bueno, desarrollo el proyecto junto con Juan desde la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? Bueno, primero y principal, me parece bastante interesante el fundamento, ¿no es cierto?, o lo interesante, lo importante
que nos llevó a nosotros investigar, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Nosotros sabemos que el análisis de la convexidad es importante en el estudio de la optimización. Dentro de ese marco, las desigualdades integrales, particularmente en este caso la de Hermita Damar y su generalización, la de Hermita Damar-Feller, herramientas importantes, esenciales para estimar valores de integrales y establecer cotas, ¿no es cierto?, para diversas funciones. Particularmente la primera desigualdad que les nombré, la de Hermita Damar, es uno de los resultados fundamentales, ¿no es cierto?, que ofrece una caracterización precisa de las funciones convexas, ¿verdad? También vemos que ahora cuando veamos la definición de función convexa, si la vemos en otro sentido, se pueden obtener resultados análogos para las funciones cóncavas, bueno, y establecer relaciones entre ellas, ¿no? También sabemos que en los últimos años el cálculo fraccionario emergió como un campo vital dentro de las matemáticas, que tiende el concepto clásico de diferenciación e integración a órdenes no enteros, ¿no? Y este enfoque, la verdad, como recién decía Juan o decían los demás profesores, es importante y es un campo prácticamente infinito en el cual están surgiendo muchas preguntas interesantes y cada una de las preguntas define, ¿no es cierto?, una nueva línea de investigación, ¿verdad? Y que es importante para modelar fenómenos con memorias, efectos no locales, donde se pueden encontrar aplicaciones en la física, ingeniería, etcétera, ¿verdad? Yo entré tarde a la discusión, a la conversación que tuvieron del profesor que estabas poniendo anteriormente, y me pareció muy interesante la pregunta que habían hecho de si existe un kernel para aproximar mejor o un orden de derivación respecto a un kernel, ¿no es cierto? Y la verdad que es una pregunta bastante interesante y que uno con la experiencia o con el trabajo que va haciendo día tras día, ¿no es cierto?, se va dando cuenta que se puede pensar, ¿no es cierto?, en una doble implicación, ¿no? Con Juan y otros profesores, hace algunos años atrás nosotros hemos estudiado la ley de enfriamiento de Newton, ¿no?, utilizando distintos kernels, y vimos que para cada uno de ellos, ¿no es cierto?, había un orden de derivación que en algún caso nos aproximaba mejor o en otro caso de otra manera, ¿no? Entonces, se me vino ¿no es cierto?, esa situación de lo Siguiendo entonces con lo que les voy a mostrar en este trabajo, trabajo, ¿no es cierto?, va a abordar el estudio de desigualdades tipo Hermita Damar y Hermita Damar. Lo vamos a enfocar precisamente en la generalización de estas desigualdades. Una investigación, tanto ya con como pensamos. Me parece, en primera instancia, por un poco la definición, una y parámetros en este marco más con el valor integral, ¿no es cierto?, está entre el valor B y el valor B de las imágenes. Nosotros sí, es muy mala la conexión. ¿Se corta? Sí. Bueno, sigue, no importa. Bueno, sigo.
Sigo. Bien. Bueno, les decía entonces que va a ser acá les presento la desigualdad de Hermita-Damar, que es una de las que vamos a utilizar, y su generalización, que es la desigualdad de Hermita-Damar-Feller, ¿verdad? Lo que hacemos acá, vamos a tomar una función, adicionar, ¿no es cierto?, una función en esta desigualdad que vamos a pedirle que sea no negativa, integrable y simétrica respecto al punto medio del intervalo, ¿no es cierto?, del intervalo tita mu, ¿verdad? Y se va a cumplir esta doble desigualdad. Sí, se corta la comunicación. Juan, no sé si se escucha. Sí, no, se corta mucho. Hola. Se corta muy cortado. Se escucha muy cortado. Hola, hola. No. No, si quieres pon la presentación. Hola, Juan, y yo voy a ir hablando un poco de acá. Presenta los operadores primero. Bueno, estas son las derivadas, le llamamos de Caputo por una cuestión, un poco de tradición. Acá dentro de la integral está la derivada ordinaria. Y este peso, ustedes se dan cuenta que si es 1 sobre gamma, si la función omega es 1 sobre gamma de alfa por phi menos t a la alfa, tengo, en los dos casos, tengo la derivada de tipo Caputo clásica. Obviamente puedo obtener, si el peso es otro, puede ir obteniendo otras variantes de las derivadas, digamos, fraccionarias conocidas. Pon el primer resultado, Paulo. Ahí está. Bueno, típico en las desigualdades integrales, se parte de un resultado que nos da una igualdad en el cual la función peso es la que me permite definir, después de yo integrar por parte, cambiar variables, todo este tipo de cosas, definir las derivadas de tipo Caputo generalizadas pesada en el miembro izquierdo. Esto es un trabajo algebraico sencillo que no hay que, digamos, no va mucho más allá. Está descrito en la presentación, se divide en 2 integrales, cada una se hace el mismo procedimiento, se cambia variables y bueno, y eso termina. Sigue, Pablo. Para la primera integral, para la segunda, y acá vienen los primeros casos. Obviamente, si la función peso es la idéntica, y además el orden de la derivada es 1, que no es 0, sino debe ser 1, se obtiene un resultado que es muy famoso, que es el lema 2.1 de un artículo de Dragomir Agarwal de 1998, probablemente el resultado icónico para las desigualdades integrales. Sigue, Paulo.
Se ve que ni me ve. Entonces, seguro se le paró el internet. Sigue la... Él está estático. Sí, bueno, Sí, se congeló. ahí está. No, sigue el siguiente, el otro. Al otro resultado. Eso que está acá mientras estamos congelados es una generalización de la desigualdad del Hadamard. No, la siguiente. O sea, si n es 0 y el kernel se toma apropiadamente, esa es la desigualdad clásica del Hadamard. Ahí está. Espérame. Bueno, si la derivada es convexa, entonces a partir del lema, aquel que se presentó originalmente, se puede mayorar tanto por la izquierda como por la derecha las desigualdades, las derivadas estas de Caputo, y se pueden obtener un poco más de precisión. Sigue. Bueno, en definitiva, ahora se usó que era convexa, pero si además se le pide que se cumpla la desigualdad de Hölder o de potencia media o de Young, yo puedo ir obteniendo refinamientos a partir del lema que se presentó anteriormente. En este caso, no hay... Sigue, Paulo, sigue. Sigue. La de Hölder. A ver, ¿me escuchaba o no? ¿Se me escucha ahora? Pero no tienes la de Hölder. Bueno, un poco para terminar, porque no se puede seguir así. La desigualdad de Hermite-Hadamard se ha estudiado básicamente en 4 direcciones fundamentales. 1, con nuevas nociones de convexidad, con otra malla, es decir, no solo usando los extremos del intervalo, sino puede ser el punto medio o más puntos. Por ejemplo, si tengo el intervalo AB, puedo usar en A 3A más B sobre 4, A más B sobre 2 y A más 3B sobre 4 y B. Entonces eso ya me da otros puntos. El problema está que hay que ver el operador integral que tú usas para que no haya saltos por la izquierda y por la derecha en cada nodo. Esa es la segunda dirección. La tercera dirección es utilizando nuevos operadores integrales, como este caso, y la última dirección es estimando, introduciendo nuevos funcionales para precisar o el miembro izquierdo o el miembro derecho de la desigualdad de Hermite-Hadamard. O sea, eso es básicamente lo que se hace. ¿Y por qué esta desigualdad de Hermite-Hadamard o Hermite-Hadamard-Feyer son tan estudiadas? Pues recuérdense que en la desigualdad de Hermite-Hadamard, en el centro lo que está es el valor medio integral de una función. Entonces yo puedo decir que la desigualdad de Hermite-Hadamard interpola la desigualdad de Jensen, o, si prefieren, puedo decir que una de las pocas formas de acotar el valor medio integral de una función es siendo esta función convexa, cumpliendo alguna noción de convexidad, que la puedo acotar inferiormente por la imagen del punto medio
del segmento y por arriba por el promedio de las imágenes de los extremos. O sea, por debajo con f de a más b sobre 2 y por encima con f de a más f de b sobre 2 y variantes obvios que surgen en dependencia de cada operador integral utilizado. Acá, como les decía ahorita, la novedad está en que el operador integral que se usa contiene como caso particular el de Caputo y puedo, digamos, obtener resultados conocidos bajo condiciones bastante generales. Bueno, eso era todo. Ese trabajo puedo hablar porque estamos, digamos, haciéndolo al mismo tiempo. Ok, vamos a agradecer. Gracias, profesor. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? Juan, Bueno, sí. Bueno, no sé si este trabajo iba en la línea de cambiar el concepto de convexidad o... Claro, claro. En realidad, acá hay dos... bueno, acá él trabajó con la noción de función convexa nada más. Acá lo que se cambia es el operador integral. Pero obviamente estos resultados que son preliminares se pueden hacer con HM convexa modificada de segundo tipo, que es la más general con la que estamos trabajando, que es una definición propia ya del 22 y que nos ha dado buenos resultados, pues contiene como caso particular funciones convexas, H convexa, M convexa, S convexa. Ya te lo pregunté, pero estoy con una gripe de la gran 7, ya no me acuerdo lo que me respondiste en su momento. Pero si estos resultados nuevos de convexidad, concavidad, modifican los resultados del cálculo ordinario, los sobre máximos, mínimos, no sé, lesiano. A ver, se cumple que si una función es, por ejemplo, HM convexa, es convexa. Pero el recíproco no es cierto. ¿Y ahí qué pasa? Digamos, en cuanto al mínimo no puede haber cambio. O sea, el mínimo absoluto no puede haber cambio porque si no, yo no podría reducir la HM convexa a la convexa. Lo que en realidad, lo que hay cambio es en las ramas a la derecha y a la izquierda del mínimo. Ahí es donde puede haber cambio que sean más bajos o que incluso puedan cortar el gráfico de la función convexa. ¿Entiendes? Sí. Como eso depende de H, de M, de S, puede ser que acá yo tenga el gráfico de la función convexa. Sí, el mínimo coincide en las dos y puede ser que, por ejemplo, la HM empiece más abajo y después haga así y suba y corta el gráfico de la función convexa. Distorsiona, obviamente, pero no cualitativamente. Exacto. O sea, el mínimo sigue siendo el mínimo. Obviamente, para yo mirar esto desde el punto del cálculo diferencial, ya ahí sí se modifica. ¿Por qué? Porque yo con el cálculo diferencial lo que puedo demostrar es que es convexa, no HM convexa. Esa es la cuestión. Claro. No, está bien. Bueno. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Rafael. No, si nada, más nadie quiere preguntar, entonces sigamos con el profesor, ¿no? Precisamente con Gustavo. ¿No? Con Gustavo. Ahí. Bueno.
Avise. Profe, usted lo presenta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Ok. tengo la suerte de conocer a Gustavo ya también hace un tiempo. Él precisamente es el que me invitó a ir allá a la Universidad General Sarmiento a hablarle a algunos colegas sobre estos temas y otros. Y bueno, y tenemos intereses comunes que van incluso más allá de las temáticas tratadas acá. Discusiones que incluso van a las cuestiones ontológicas de la matemática, pero bueno, eso trasciende el espíritu del workshop, así que no vamos a hablar de eso. Y bueno, acá está Gustavo, profesor en la Universidad General Sarmiento, doctor precisamente por un programa de doctorado que tiene la Universidad ya General Sarmiento en ciencias. ¿Es así, Gustavo? Ciencia y tecnología, sí. Ah, ciencia y tecnología, exactamente. Sí. Sí. Con una base matemática sobre todo. Sí. Bueno, cuando Bueno, quiera. a ver, voy a compartir pantalla. Mientras tanto, voy diciendo, en estos momentos pertenezco a un grupo de investigación en el área de biología, bioinformática y física de la Universidad Nacional General Sarmiento. En particular estamos modelizando cuestiones vinculadas al cáncer. A ver, esperen que no. Hacer dos cosas al mismo tiempo no puedo. Tengo que compartir. Y la charla de hoy va en esa línea también. También creo, no sé si Juan, si no me echaste, creo que estoy como miembro. No, sí, estás en el grupo, Sí, estás en el grupo de análisis no lineal. Ah, O sea, claro, en claro, realidad al grupo de análisis no lineal pueden, al ser yo el director, para decirlo de alguna manera, puedo incorporar investigadores externos, colegas externos, no necesariamente de la universidad. O sea, hay otros colegas externos a la universidad, así que los que quieran participar no hay ningún tipo de problema. Están invitados. Bueno, a ver, acá estamos. A ver. No, F5, ahí estamos. Bueno, la ponencia se titula Cálculo fraccionario y la dinámica temporal del envejecimiento. Elegí esta temática porque, bueno, algunos tipos de cáncer aceleran el proceso de envejecimiento de las células. Esto es, hay un tiempo natural o un tiempo cronológico de desarrollo de la célula, pero en presencia de tumores, entonces ese tiempo se acelera y tiene sentido entonces hablar de diferentes escalas temporales y las derivadas fraccionarias locales. En principio, son un buen marco de trabajo para eso. ¿Sí? Bueno, este es el índice de la exposición, un breve resumen de lo que voy a comentar, que ya igual les estoy adelantando, el contexto biológico para el cual tengo que agradecer, pero infinitamente, al profesor titular de una de las materias de histología de la Facultad de Medicina de la UBA, el profesor Juan José López, que es investigador independiente del CONICET, dedicó horas ayudándome a comprender esta cuestión porque, como van a ver, vamos a encarar el ADN, ¿sí? Lo que sucede ahí. No es un campo para mí conocido, ni mucho menos, te puedo tener una imagen bastante ingenua aún en estos momentos, así que cualquier error que se pueda deslizar o algún detalle que no pueda contar o omita es responsabilidad exclusivamente mía, ¿sí? Y de hecho, bueno, vamos a seguir reuniéndonos y creo que iba a participar en esta reunión. No sé si estás, Juan José. Bueno, voy a presentar un modelo estático de envejecimiento. Esto es, hay unos relojes espejistas. Bueno, ya lo voy a comentar. Voy a pasar luego al contexto de las derivadas fraccionarias. Ahí es donde voy a presentar un modelo dinámico
del envejecimiento, es una propuesta, y una discusión final que, por supuesto, como verán, va a estar demasiado abierta. Bueno, entonces, rápidamente vamos a modelar el proceso biológico de envejecimiento en células en este marco del cálculo fraccionario. En particular voy a acá trabajar con derivadas locales, pero queda abierto a estas cuestiones de si se necesita memoria o no, entonces podrían ser derivadas globales también. Bueno, este proceso está influenciado por diferentes factores. Nosotros vamos a poner el foco en factores genéticos, es decir, vamos a ir al ADN directamente. En particular, por esta cuestión del cáncer, nos interesa este proceso cuando el desarrollo natural del deterioro, que es irreversible en todos, se acelera, ¿sí? Entonces, como dije antes, tiene sentido entender este fenómeno en al menos 2 escalas temporales. En al menos 2 porque, bueno, van a ver que está la posibilidad de que el cuerpo tenga diferentes velocidades de envejecimiento en diferentes órganos, tejidos, etc., ¿no? Esas 2 escalas, en principio, va a ser la biológica, lo voy a indicar con la letra tau, y la otra cronológica con el tiempo t. Coloquialmente, y a grosso modo, uno puede decir, bueno, el tiempo cronológico es el tiempo del documento de identidad, ¿no? Yo tengo 61 años, eso indica mi documento. Ahora, puedo parecer de 70, de 50 o de 61, ¿sí? Ese sería como algo así la edad biológica, ¿sí? Que fluye de otra manera, no fluye a la misma velocidad ni es homogéneo como el tiempo cronológico. Bueno, vamos a emplear un conjunto de transformaciones, es decir, vamos a plantear estas fórmulas T de tau o tau de T, ¿sí? Es una transformación biyectiva, evidentemente. Y estas transformaciones están relacionadas directamente con un concepto clave, el concepto del núcleo de las derivadas fraccionarias, ¿sí? Porque el núcleo va a actuar o actúa como factor de contracción o dilatación de la derivada, que en este caso va a ser contracción o dilatación del tiempo, ¿sí? Y el orden fraccionario de estas derivadas potencialmente podría estar asociado a la calidad del desarrollo del proceso de envejecimiento, ¿sí? El contexto vamos a definir algunos conceptos básicos, alguna terminología básica como para entender de qué va la cuestión. El tiempo biológico entonces se asocia a una medida de la salud fisiológica y celular. Como dije antes, es de una naturaleza distinta a la del tiempo cronológico. Y medido en relación al tiempo cronológico, entonces define una tasa que va a ser d tau dt, la derivada ordinaria, digamos, ¿no? Y bueno, los procesos biológicos los vamos a representar como el movimiento de un punto a lo largo de una trayectoria. De esta manera, si tenemos un envejecimiento prematuro, esta derivada de tau respecto de t va a ser mayor que 1. Un envejecimiento retrasado va a ser menor que 1 y un envejecimiento acorde a un desarrollo natural, va a ser aproximadamente 1. Bueno, como dije antes, entonces vamos a los factores genéticos, vamos al ADN, este ADN está en el núcleo de la célula, la representación esquemática es de estas 2 hebras unidas de manera química. Tiene un largo de 20.000 a 25.000 millones de escalones, digamos, ¿no? Lo podemos asociar a una escalera caracol. Y está perfectamente estudiado todo esto, ¿no? Sabe qué función cumple cada uno de esos escalones o conjuntos de escalones, que son, esos conjuntos de escalones son los genes, ¿sí? Y son los que determinan el desarrollo de la célula
en función de su proceso biológico natural, de su funcionalidad, es decir, si está en el hígado, si está, no sé, en el dedo. Entonces, esos genes van a estar activados o desactivados, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad que tiene esta célula. Y el cáncer en particular va a ser una mutación genética, es decir, va a pasar algo con los genes que no tiene que pasar. Bueno, esta es información general del ADN, la salteo, quiero que se queden con esta idea. Entonces, hay un proceso que es el de la metilación del ADN, que es el que va a actuar como un interruptor molecular, es decir, uno que va a activar esos genes, ese conjunto de escalones, ¿sí? O los va a desactivar, activar o desactivar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, se adiciona metilo, que es una molécula, ¿sí? Y la presencia de este tipo de moléculas va a actuar como un freno, una desactivación de esos genes, ¿sí? Entonces, es importante esto que estoy diciendo para nuestra investigación porque patrones anormales del proceso de metilación están asociados con enfermedades como el cáncer. Y el metilo es uno de los biomarcadores más importantes que dan cuenta del envejecimiento biológico. Todo esto va a configurar entonces un reloj epigenético, es como llaman acá un biomarcador que permite estimar la edad biológica a la que hice referencia anteriormente, es decir, mide como el grado de envejecimiento molecular. Y entonces, naturalmente hay lugares en el ADN donde se va ganando, se va perdiendo metilo en un patrón predecible, ¿sí? Esto se mide y entonces hay un patrón natural, ¿sí? La cuestión es cuando esos patrones comienzan a desincronizarse del ritmo natural del envejecimiento. Bueno, en definitiva es un algoritmo matemático que calcula, ahora voy a mostrar, la edad biológica o epigenética de un tejido, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace este reloj? Bueno, examina determinadas posiciones. La citosina y la guanina, no sé si son, no, lo salteé al principio, pero se representan por secuencias de 4 letras, C, G, A y T. La C siempre está con la G, y digamos, en caso de no estar, también hay una mutación genética ahí, pero es muy extraño, ¿sí? Entonces, mira esas posiciones, mira esos escalones que tienen en un extremo C y en el otro G, ¿sí? Los vas a llamar sitios CPG, la P es por el fósforo, ¿sí? C y G es por justamente los extremos de ese escalón. Entonces, se puede medir el porcentaje de metilo en cientos de estos sitios, ¿sí? A lo largo de todo el ADN. Y esas mediciones se combinan en una fórmula matemática que va a arrojar un número que va a ser la edad biológica o epigenética, ¿sí? De esta manera, los relojes epigenéticos revelan si la edad biológica es mayor o menor que la correspondiente edad cronológica a la que le correspondería a esa célula tener. Cualquier cosa me paran, por favor. No, tranquilo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En muchos tipos de cáncer, este reloj epigenético, como dije antes, se adelanta significativamente. Entonces, esto significa que esos tejidos, células muestran una edad biológica mayor que la edad cronológica del paciente. Y en este caso, el cáncer provoca unos patrones alterados, un comportamiento no natural de la célula. Puede ser debido a un proceso de hipermetilación, habíamos dicho que la presencia de metilo suprime funciones en los genes, ¿sí? Funciones de los genes, o una hipometilación, es decir, activa genes que no deberían estar activados, ¿sí? Entonces eso podría llegar a provocar una división celular ilimitada. Bueno, en términos generales,
Medir esta aceleración puede servir como un biomarcador temprano de riesgo cancerígeno, un indicador de progresión de la enfermedad y una herramienta para evaluar respuestas a los diferentes tratamientos, ¿no? La pregunta que nos hacemos en esta naciente investigación es cómo modelar la dinámica del proceso de envejecimiento, ¿sí? Es decir, hay una pregunta importante que es ¿cuándo comienzan a desincronizarse los relojes de los tejidos correspondientes a los tejidos normales de los correspondientes a los tejidos premalignos, ¿no? Y medir esa diferencia entonces puede mejorar la evaluación del riesgo del cáncer, ¿sí? Bueno. Voy hay varios relojes epigenéticos. Yo acá tomo el de Hannum, es del año 2015, si no me equivoco. En realidad lo simplifiqué aún más, porque es un modelo de regresión lineal, pero en esta fórmula el reloj original le suma un término de elasticidad. Yo se lo saqué porque no interesa poner en cuestión los relojes epigenéticos, justamente. Entonces, este reloj de Hannum trabaja con 71 genes, es decir, 71 regiones del ADN, ¿sí? Están predeterminadas ya, y es ahí donde va a medir el metilo, ¿sí? Mete esos valores que van a estar entre 0 y 1 en esta fórmula, y el resultado va a ser la edad biológica de la célula o del tejido, ¿sí? La cuestión es que entonces, bueno, acá vamos a explicar un poquito la fórmula, ahí es la variable de respuesta, la edad biológica, son los valores de metilación correspondientes. Perdón, acá hay 16 CPG, ahora lo comento por qué. La ordenada del origen, los coeficientes de cada gen, ¿sí? Y este es el error. Entonces, la cuestión acá importante es cómo determinar los coeficientes beta 0, beta 1, beta 71. Yo me metí en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Aquí, bueno, hay toda una cuestión. El Instituto Nacional del Cáncer de Argentina dejó de ser un instituto nacional, se expulsó gente. Muchas veces me reuní con médicos, con directivos, pero nunca llegamos a encarar un trabajo bueno, están pasando una situación bastante complicada en estos momentos. Pero el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos tiene una base genética muy importante, abierta, y lo que hice es, bueno, tomé 108 muestras, 108 ADNs, digamos, ¿sí? Es una matriz que tiene 850.000, digamos, de esa cadena de ADN toma 850.000 lugares donde va a medir el metilo, ¿sí? Yo tomé 1000, acorté la cuestión acá para mostrar qué es lo que hice. Los rangos de valores están entre 0 y 1. El 0 indica que el gen no está metilado, el 1 indica que está completamente metilado. Y en esta matriz de 1000 filas por 108 columnas se identificaron 16 sectores del ADN que corresponden a los genes del reloj epigenético de Hannum, ¿sí? ¿Cómo se arman cómo se construyeron los coeficientes beta? Bueno, tengo por cuadrados mínimos. Acá tengo en esta columna los tiempos cronológicos y entonces obtengo el hiperplano que correspondería a un promedio del funcionamiento de los valores epigenéticos. Una vez que tengo esos valores, entonces vuelvo al modelo epigenético de Hannum y ahí ya tengo esta formulita, ¿sí? Bueno, también acá lo ejecuté, vemos en la línea punteada roja es a 45 grados, vemos que los puntos tengo en el eje de ordenadas la edad epigenética, en el eje de abscisas la edad cronológica, vemos que se agrupan alrededor de la recta tau igual a t, ¿sí? Pero bueno, si nos fijamos acá, tenemos un punto donde la edad cronológica indicaría 50 y pico y la edad biológica 70 y pico, en ese ADN en particular. Bueno, de esta manera uno construye los relojes epigenéticos, pero es decir, yo tengo que tomar medidas periódicamente, ¿sí?
y a partir de esas medidas periódicamente en una misma persona, porque estos son 108 ADNs diferentes, ¿no? Corresponde a diferentes personas, poder establecer un modelo de la dinámica. Vuelvo a las preguntas entonces que intentamos encarar con este trabajo, que es cómo modelar la dinámica del proceso de envejecimiento, ¿sí? ¿Cuándo comienzan a desincronizarse esos relojes? Medir el punto ese de comienzo es importante. Y bueno, un dato más es que hay una alta variabilidad interindividual en estos procesos de envejecimiento, es decir, no hay un patrón universal. Voy a pasar un poco, esta es un poco la historia del cálculo fraccionario. Me voy a detener, voy al 2014, aparece ya, presentaron, ¿no? Compañeros, las cuestiones. Esta es una derivada de orden no entero, conforme, donde vemos que el núcleo es t a la 1, perdón, t a la 1 menos alfa, alfa es el orden de derivación, está entre 0 y 1. Cuando alfa vale 1, obtenemos la derivada ordinaria común. Estas son las propiedades que cumple esta derivada. Está esta última, que es una regla práctica de derivación, y acá vemos cómo la derivada fraccionaria es una distorsión de la derivada ordinaria, ¿sí? Donde el núcleo t a la 1 menos alfa es el factor de amplificación o contracción del valor de la derivada, que en nuestro caso en el ADN va a ser el de amplificación o contracción del tiempo. Bueno, esto no lo salteo. Bueno, ¿cómo resolver una derivada fraccionaria? Acá viene el resultado que nos interesa. Esta derivada, en este caso la derivada de Khalil, puede ser reinterpretada desde la derivada ordinaria, haciendo un reescalamiento de la variable independiente t, ¿sí? Hay una relación entonces entre la derivada de Khalil y la derivada ordinaria. Acá tenemos hice una pequeña modificación a la derivada de Guzmán. Vemos que en este caso, bueno, acá no es, digamos, no existe un número real alfa tal que si el núcleo, que es e a la t más 1 a la menos alfa, toma ese valor ahí, se especifica el valor de alfa, esto nunca va a ser 1, es decir, en principio podríamos decir que esta derivada no guarda relación con la derivada ordinaria, pero sin embargo, si alfa tiende a infinito, en este caso, el núcleo tiende a 1 y entonces obtengo la derivada ordinaria, ¿no? Puedo pensar la derivada general fraccionaria como una derivada ordinaria también. Entonces la pregunta es ¿qué propiedades debería tener el núcleo para que estas derivadas fraccionarias puedan ser reinterpretadas desde el cálculo ordinario, que es lo que me interesa a mí? Bueno, son estas tres propiedades, no viene el caso hacer mención en este momento, cualquier detalle lo charlamos después. Y entonces acá vemos que si tengo esta derivada general, simplemente haciendo un cambio de variables, multiplicando y dividiendo por el núcleo, llego a que puede ser entendida como la derivada ordinaria en donde un cambio de escala se hizo, ¿sí? Entonces, esta función psi va a ser la composición de phi, la función a la que le estoy calculando la derivada fraccionaria, con una función t para una t de tau en particular, que es solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Por eso decía que esto era como un concepto clave. Acá estamos viendo que la relación entre t y tau está vinculada al concepto del núcleo de la derivada. Bueno, acá digamos, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario, lo puedo pasar a fraccionario y viceversa bajo estas condiciones, ¿sí? Este es un ejemplo simple, tengo esta derivada fraccionaria, la voy a entender en las dos escalas temporales, para la derivada de Khalil. Acá vemos cómo bueno, la derivada de Khalil acelera el tiempo biológico en la primera parte y después lo empieza a disminuir, ¿sí? 0,50, 1,41 ya tengo acá.
en el tiempo biológico. Y ya acá en el punto D tengo el tiempo cronológico 450 y el tiempo biológico 424. Es decir, tenemos núcleos que aceleran siempre el tiempo, núcleos que contraen siempre el tiempo biológico y estas derivadas que aceleran y contraen el tiempo biológico. Entonces, esta es la ecuación, la última parte de la proposición anterior, y podemos pensar lo siguiente: la función psi y la función phi van a ser ahora en el ADN, retomo el ADN, nos paramos en un gen, ¿sí? Habíamos dicho que el reloj epigenético de Hannum tiene 71 porciones de ese ADN donde va a observar qué pasa con el metilo ahí. Entonces, vamos a tomar un gen, los habíamos indicado como X1 hasta X71, acá podemos pensar en un XY, y entonces vamos a tener, para el caso en que estamos realizando, ya no estamos más en el reloj epigenético, en todo caso, calculamos la edad biológica reiteradas veces en una misma persona, ¿sí? Y entonces tenemos una variación del metilo en ese escalón, en todos los escalones, o bueno, habrá que estudiar eso en particular, ¿no? Pero entonces sería la derivada de la función que da la evolución del metilo en el gen respecto del tiempo biológico, que, bueno, despejando, porque estos son todos diferenciales, son números reales, digamos, tenemos la derivada de la misma función, pero ahora respecto del tiempo cronológico, ¿sí? Acá hice el pasaje en las letras que veníamos trabajando. Entonces tenemos que dxy dt es la tasa de metilación que depende del tiempo cronológico, dxy d tau es la tasa de cambio del mismo proceso biológico con respecto al tiempo biológico, y d tau dt es el factor de amplificación en este caso, porque lo que nos interesa es que el cáncer acelera el proceso de envejecimiento, ¿sí? Es el proceso el factor de amplificación. Este modelo, así como lo están viendo, ¿sí? Esta ecuación, así como la que estoy circulando, digamos, ¿sí? Tiene una estructura similar a un desarrollo teórico que hicieron, bueno, todos estos señores aquí, que se apoyaron en la teoría de la relatividad, ¿sí? Todos los XY, digamos, determinan el movimiento, la evolución de los XY, determinan una variedad no lineal, y ellos después trabajan en un espacio de Minkowski. Nosotros acá trabajamos directamente en un espacio tangente, ¿sí? Que es el espacio un espacio vectorial tangente, que es el espacio natural de las derivadas. Paso a una discusión. Entonces lo que hicimos es mostrar que esta derivada fraccionaria general, con el respectivo cambio de variable, proporciona entonces una aproximación al modelo biológico de tiempo relativo, que va más allá del cáncer en realidad, ¿no? Podemos reinterpretar un modelo de epigenético, podemos reinterpretarlo, este proceso biológico desde el cálculo fraccionario, en donde T es el tiempo cronológico, tau es el tiempo biológico, las funciones de estado son phi de T y psi de tau, es decir, son las funciones que dan el metilo como función del tiempo cronológico y tiempo biológico. Esta es la tasa de cambio respecto del tiempo biológico respecto del tiempo... de la metilación respecto del tiempo biológico. Me parece que lo repetí acá, disculpas. Acá la derivada fraccionaria es la tasa de cambio modificada en el tiempo cronológico. Este es el factor de amplificación de la tasa de metilación. Este es el concepto clave, ¿no? La del kernel. Este factor entonces actúa como un peso, y esto podría emerger desde las escalas de tiempo intrínsecas en este proceso de metilación.
Y esta podría ser una buena razón para elegir una derivada fraccionaria en lugar de una ordinaria. Entonces, vuelvo a las preguntas que nos formulamos, que es cómo modelar la dinámica del proceso de envejecimiento. Esto nos podría llegar a dar respuesta a cuándo comienzan a desincronizarse ambos los relojes de los tejidos normales y los tejidos premalignos. Y con este modelo podríamos estimar ese comienzo de desincronización, ¿sí?, importante para cuestiones, bueno, tratamientos, etc. Aquí, bueno, nuevamente lo nombro a Juan José López. Realmente la mano que me dio es impresionante y vamos a seguir trabajando juntos también. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias y cualquier pregunta, duda, sugerencia, bienvenido sea, porque el trabajo que queda es enorme. Hay datos de metilación longitudinales, se llama, es decir, de una misma persona. Yo tengo esos datos, tengo puntos que dan cuenta de la evolución de la presencia de metilo en los diferentes sectores del ADN, ¿sí? Quedan pendientes estas cuestiones que van saliendo acá charlando de si se podrá utilizar una derivada estocástica, se podrá utilizar una derivada fraccionaria global y nada más por ahora. No se me ocurre. Digamos, podría seguir agregando algunas cosas más, pero me parece que esto da un panorama del inicio del trabajo en el que estamos. Profe, no le escuchamos. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere hacer algún comentario. Sabes que ahora que veo lo del factor de metilación, una de las primeras cosas, unos colegas mexicanos demostraron ya hace unos años, que pasar de un modelo ordinario a un modelo fraccionario, pongamos Khalil o lo que sea, no era sustituir el operador y ya. Había que usar un factor que ellos le llaman de adimensionalidad, que curiosamente, como tú mismo tuviste ahí, depende del núcleo. Entonces, ahí me llama la atención cómo obtuviste por otra vía esa misma necesidad de tener el factor en problemas tan disímiles, porque allá eran problemas físicos, no problemas biológicos. Bueno, en principio no apareció de golpe, ¿no? Pues algo que no dije con Juan, hicimos algunas cosas y Juan me acercó al cálculo fraccionario. En realidad, digamos, yo al estar en... Juan, está Juan José López, un abrazo, Juan. Sí, ahí está. Disculpa que yo también les dije que en las aplicaciones era donde estaba la plata. Claro. No, pero Juan no escuchó esa parte. No, él no estaba. Él no estaba. Claro, lo dije al principio que con Juan Nápoles, el cubano, Claro. venimos manteniendo reuniones, conversaciones, también lo vi ahí a Carlos Peña que estaba. Bueno, entonces no es que de golpe aparece esto, sino que me fue llevando, ¿no? Y, digamos, en realidad es un modelo de tiempos relativos, en estructuras donde hay más tiempos, más de un tiempo interactuando, ¿sí? En el caso del envejecimiento, bueno, hay una aceleración, hay un fluir del tiempo, se adelanta el envejecimiento al envejecimiento natural. Entonces, es ahí donde tiene sentido hablar de
interacción entre diferentes tiempos, ¿sí? Así que me parece que es muy versátil el modelo y bueno, eso. Pero no fue inmediato. En el medio también me encontré con este otro modelo que es puramente teórico, es lo llaman modelo de biología relativista, porque ya les digo, se apoya en la física de la relatividad. Creo que este es más sencillo, porque el otro necesita la construcción de una variedad no lineal, la construcción de un espacio Minkowski, unas transformaciones ahí. Bueno, habrá que ver. Todo lo que sigue ahora con Juan, tendremos que seguir charlando. Juan José López ahora. Tendremos que seguir charlando. Juan José. Tendremos que seguir charlando porque, bueno, además, todas las cosas que pasan en una célula son maravillosas. Ojalá Juan José López algún día, si seguimos avanzando en esto, nos pueda dar una charla porque él es especialista en esta cuestión. Sí. No hay, por supuesto que podemos hablar. Pero caramba, se me olvidó y dijiste un comentario ahí y me iba a apuntar algo, pero se me en la edad, no Juan. sé si sí, en la edad cronológica, biológica, la biológica, toda. No sé si Juan José quiere decir algo. No hay Juan, no sé si querés comentar algo. Estamos en una reunión, o sea, no es al ser un workshop, hablamos de cosas que están en elaboración, sí que no hay ningún problema. De hecho, en mi intervención estuvo un colega, Roberto, de México, y hablamos de algunas ideas, así que no hay ningún problema si quieres comentarlo. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Gustavo el haberme mencionado y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir remando. Sí. Bueno, yo en realidad con Juan la remamos, pero la remamos en serio porque somos compañeros de regatas. Yo ahora estoy en un club de remo, porque de acá tengo mejor conexión. Y bueno, en las regatas nos las pasábamos hablando de la célula en realidad. Y ahora encontramos una oportunidad para encarar esta cuestión un poquito, no tanto desde la divulgación, pero bueno, nada, la verdad que es apasionante. Todo lo que pasa ahí es impensable. Tenemos que seguir interactuando. Para mí la matemática es muy difícil. Para mí también, no crea que si fuera fácil todo el mundo ya se hubiera liquidado. Juan, vos trabajás con modelos estadísticos, si no me equivoco. Usamos, eres investigador, ¿no? Usamos la estadística, pero hacemos cosas muy biológicas. Sí. Usamos la estadística para ver si lo que hacemos es significativamente estadístico, si las diferencias entre un tratamiento y la falta de tratamiento es realmente significativo. Claro, yo creo que esta herramienta que Gustavo está usando, creo que no voy a decir que va a mejorar, sino que va a completar esos estudios. Siempre es complementario esto, claro. El ojo del médico, del investigador, yo no lo voy a poder. No, porque la estadística, viste, te da un estadio. Te dice, es aquí, así. Ahora, después tienen otro estudio y entonces tú dices, caramba, ¿y cómo se movió esta foto de aquí a acá? Eso sí puede darlo estas herramientas matemáticas, podrían completar. Claro. Sí, sin lugar a dudas, sí. Y bueno, no sé, Rafael, si hay alguien que quiera... No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto, alguna observación. De la derivada fraccionaria o cuestiones biológicas, lo tenemos a Juan José acá, por suerte. Claro. Bueno, parece que no. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta sesión de la tarde. Yo creo que ya nos encontramos mañana, que es la última sesión. Sí. Tenemos cuatro ponencias para mañana en el mismo horario, de 9 a 12. Y con el mismo link, estamos trabajando con el mismo link. Perfecto. Bueno, muchas gracias y que tengan buena tarde y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por asistir. Gracias a todos.
Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.